Muy buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes del colegio Blenker. Esperando pues que se encuentren bien de salud, vamos a continuar con las clases virtuales ya pues en el segundo bimestre, ¿no? Con el segundo tema. Jóvenes, el día de ayer era Día del Padre, espero que hayan pasado en familia, ¿no? De repente de algunos papá no se encuentra a su lado por X motivos, ¿no? Sea por trabajo, etcétera. Lo importante, jóvenes, es pues mantener un vínculo con papá, ¿no? O con la persona quien ha ocupado de repente el rol de padre con cada uno de ustedes. Bien, chicos, el día de hoy se va a trabajar el curso de Historia del Perú. El tema del día de hoy a tratar es pues el oncenio de Leguía 2. No olvidemos, jóvenes, la semana pasada ya hemos hablado ya qué año Leguía entra al poder, ¿no? Tiene dos gobiernos, no olvidemos. El primer gobierno ingresa en qué año, 1908 hasta el 1912, ¿no? Pues aquel entonces, ¿cómo se llamaba la república? República aristocrática, ¿sí o no? ¿Quiénes gobernaban? Las personas pues que tenían mayor dinero, ¿no? Las personas adineradas. Después de que termine su gobierno en 1912, entra pues de nuevo, ¿no? Compite a elecciones del 1919, ¿no? Junto con un candidato más que estaba pues apoyado por los civiles. Bien, chicos, entonces también se ha tratado pues que Augusto B. Leguía qué hace en su gobierno, hasta cuándo ingresa, cómo ingresa, hace golpe de estado y todo lo demás. El día de hoy, jóvenes, se va a hablar más que nada pues de una manera económica, social que tuvo Augusto B. Leguía en su gobierno, ¿no? Bien, chicos, continuamos. El oncenio de Leguía. ¿Cómo estaba pues el aspecto económico en Augusto B. Leguía cuando entró a su segundo gobierno? Ya sabemos, jóvenes, que Augusto B. Leguía en su gobierno pues estaba dependiente económicamente pues de los ingleses, ¿no? No olvidemos esos jóvenes, por favor, ¿ya? Para eso, como no querían invertir los extranjeros en el Perú, ¿qué hizo Augusto B. Leguía? Empezó, ¿qué cosa? ¿Empezó a qué? A construir en Lima, a modernizar la capital, ¿no? Pero para ello pues se prestó dinero, se prestó de dinero, nos adeudamos, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver entonces en el aspecto económico qué pasaba en su gobierno de Leguía. Dice, durante este periodo se produjo la penetración capitalista norteamericana de una forma de empréstitos. ¿Qué es cierto, jóvenes? Ya, ingresaron pues a Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, no olvidemos, jóvenes. Entonces nosotros dependíamos pues de Estados Unidos y de Inglaterra, pues de una manera que dice de empréstito, o sea que nos había prestado dinero en cantidad, ¿no? Que nos había prestado dinero, archo dinero. Pues empezamos, jóvenes, miran, nuestra deuda era 25 millones en el 1919. Mira, ¿cómo así? ¿Cómo así tanto, jóvenes? Augusto B. Leguía se ha deudado con extranjeros. Mira, en el año 1919, cuando ingresa Augusto B. Leguía al poder, cuando ingresa nada más, el Perú debía, ¿cuánto? 25 millones. ¿Ya? 25 millones. Pero después, cuando Augusto B. Leguía, 10 años después, o sea, en el 1929, en solo 10 años, el Perú debe ¿cuánto? 221 mil millones de soles, jóvenes. ¿Se imaginan cuánto, jóvenes? Casi 200 millones de soles. Augusto B. Leguía se ha endeudado en esos 10 años, ¿ven? Qué malvado, ¿no? A mí me da cólera, jóvenes. Pero ¿qué hizo profesor Augusto B. Leguía aquí en el Perú? ¿No? Con ese tanto dinero. Creó el Banco Central de Reserva, ¿no? Aquí en el Perú. ¿Qué más, profesor? Ha contratado pues servicios de fundamentación ¿de qué? De los extranjeros, ¿no? De la fiebre amarilla, para que puedan pues contrarrestar la fiebre amarilla. ¿Qué más, profesor? En el Perú, jóvenes, se hace un firmado. Un contrato. ¿Con quién? Con los ingleses. ¿Y qué firmado, profesor? Peruvian Corporation, ¿no? O Peruvian Corporation. Y los ferrocarriles. No olvidamos, jóvenes, aquí está mi amigo Andrés Aguirre Cáceres, ¿no? El más conocido brujo de los Andes, quien pues en su gobierno de él hace un contrato Grace, ¿no? Un contrato Grace donde que pues cede, ¿qué cosa?
los ferrocarriles, ¿no? Por 66 años para que puedan administrarlo, todo lo demás. Entonces, jóvenes, en el 1928, no olvidemos, en el 1928, aquí está, la ley número 6821, se firmó la Peruvian Corporation con un nuevo contrato, ¿no? Con un nuevo contrato. Entonces, el contrato Grace ya quedó a un lado, ¿no? Quedó a un lado. ¿Sabes qué contrato Grace? Tú ya quedas a un lado. Ahora vamos a qué cosa, hacer un nuevo contrato, ¿no? Y profesor, en este año, ¿quién estaba de gobierno? No nos olvidemos. ¿Quién estaba gobernando en el 1928? Augusto B. Leguía. Si un Augusto B. Leguía Jóvenes gobierna desde el 1919 hasta el 1930, ¿no? En ahí pues sale Augusto B. Leguía con un golpe de Estado, ¿no? Pero profesor, ¿qué cosa se ha firmado en este tratado, ¿no? Tanto como en beneficio de Perú y tanto de repente para que Perú pueda pagar. Ya, entonces, ¿no? El saldo que Perú estaba pagando, ¿no? Perú restaba todavía, les debía 3 millones de toneladas de guano ¿a quién? A los ingleses, ¿no? Después más las 8,5 anualidades de 80 libras. ¿Qué más, profesor? Y los peruanos, profesor, ¿qué era, no? La propiedad permuta, pues, irrevocable. Ya, o sea, prácticamente los ingleses iban a gestionar, iban a administrar los ferrocarriles, joven. Qué daño, ¿no? Qué daño, jóvenes, de verdad, lo que hace este mi amigo Miguel Iglesias. Después, jóvenes hacen otro contrato, ¿no? Lo que dice el laudo de París. El laudo de París, o también, pues, donde que exportan el petróleo de la Brea y Pariñas, ¿no? Las dos partes litigantes estuvieron representadas por el ministro Alberto Salomón, ¿no? De Perú, y pues el inglés Graf Duff, ¿no? Quien pues hacen un contrato, un firmado, pues para que tanto el peruano y los ingleses lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero ¿qué la profesora ahí? Que la propiedad denominada La Brea Pariñas comprendía pues un 41.614, ¿qué cosa? Pertenecientes a qué? A cada 40.000 metros cuadrados de cada uno, jóvenes. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en conclusión, pues el Perú estaba renunciaba durante 50 años. ¿Para qué? Para que pueda percibir producto del impuesto que le pertenecía, ¿no? O sea, profesor, explíqueme un poquito más fácil. Ok. En esta campaña, jóvenes, que el Perú hace pues con con Inglaterra, el tratado se llama el Lau de París. Perú pues renuncia. Perú recibía pues impuestos de petróleo de este territorio, ¿no? De la Brea y Pariñas. Recibía impuestos, les pagaban por exportar todo lo que tiene el petróleo, ¿no? Pero aquí, jóvenes, con este tratado, pues prácticamente Perú renuncia 50 años que le puedan pagar, que le puedan dar impuestos, todo por la exportación. ¿Y a quién les iba a dar todo ese dinero? Ya le iba a dar a los ingleses, ¿ve? Prácticamente aquí Perú regaló el dinero, los impuestos a los ingleses. Muy bien, el aspecto social, no olvidemos, jóvenes, que Augusto B. pues tenía un tipo de gobierno autoritario, ¿no? Porque pues tenía una forma de pensar, y los demás que de repente piensan distinto, quieren cambiar el país, pues simplemente él les expulsaba del país, ¿no? Como hemos visto pues en este caso que aparece en el APRA, y pues lo que viene a ser el Partido Socialista Peruano, ¿no? Bien, pero antes vamos a ver, dice, en la Constitución de 1920, en el artículo 58, el Estado protege a la raza indígena. No olvidamos, jóvenes, en el gobierno aristocrático, ¿no? Aristocrático, los aristócratas, pues rechazaban, insultaban, prácticamente marginaban ¿a quién? A la raza indígena y nativa, ¿no? A los indígenas y a los campesinos prácticamente les expulsaba, les marginaba, ¿no? Pero ¿qué hace mi amigo Augusto B. Leguía? Dice, ¿no? En el 1920, en la Constitución, pues reconoce legalmente que los indígenas y los campesinos eran comunidades que pertenecen al Perú. Pero ¿por qué, profesor, Augusto B. Leguía hace esto? Se sentía, jóvenes, ¿qué cosa? Se sentía prácticamente en deuda con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía en deuda, profesor, con ellos?
porque ellos pues les habían apoyado en las elecciones, ¿no? Prácticamente ellos todos los campesinos y nativos indígenas habían votado por Augusto B. Leguía. Y Augusto B. Leguía pues les había hecho una propuesta que él iba a reconocer legalmente a estas comunidades. ¿Ya? No olvidemos, jóvenes. Pero profesor, ¿qué cosas más hizo en el 1920 en la Constitución? Reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas, ¿ven? ¿Qué más, profesor? Cambió de 4 años a 5 años de gobierno cada presidente, ¿no? Antiguamente, pues, el presidente podía gobernar solamente 4 años, pero en esta Constitución que hace Augusto B. Leguía no dice, ahora el presidente debe gobernar 5 años, ¿ve? ¿Qué más, profesor, hizo Augusto B. Leguía? En esos años, pues, que Augusto B. Leguía estaba como presidente del Perú, surge dos grandes partidos políticos, o partidos de masa. ¿Qué quiere decir, profesor, partidos de masa? Partidos, pues, que el pueblo apoyaba, ¿no? Partidos que el pueblo estaba de acuerdo. Por el lado, podemos poner este punto, pues surge el capitalismo, ¿no? El capitalismo, ¿a mano de quién? De Víctor Raúl Haya de la Torre, en 1924, ¿no? Y por el otro lado, pues podemos ver a José Carlos Mariátegui Lachira, un partido socialista, ¿no? Que en el Perú pues surgen en 1928. Estos partidos jóvenes tenían el apoyo del pueblo, ¿no? Querían que estos partidos pues surjan, que estos partidos gobiernen al Perú. Pero ¿qué hace Augusto B. Leguía para que estos partidos no puedan postular a ser presidente? Pues expulsa, ¿no? Amenaza de muerte, amenaza de expulsarle. Entonces el amigo Víctor Raúl Haya de la Torre y el Amauta pues reconocido, ¿no? José Carlos Mariátegui pues son expulsados del Perú. Vamos a ver, jóvenes, no olvidamos también que José Carlos Mariátegui pues hace un libro sobre la realidad del Perú, ¿no? Ese libro es conocido pues en todo el Perú, que yo sé que ustedes también lo han leído. El libro, ¿cómo se llama? Los 7 ensayos, ¿no? La realidad del Perú. Ya no olvidemos eso, jóvenes. Obras y hechos que hizo en su gobierno Augusto B. Leguía. ¿Qué obras habrá hecho profesor Augusto B. Leguía en su gobierno, profe? Aquí vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Dice, no olvidemos, jóvenes, que Augusto B. Leguía en su gobierno trató de modernizar a todo el Perú, ¿no? Trató de hacer un Perú con su capital distinto, un Lima distinto, ¿no? ¿Para qué? Para que los extranjeros pues puedan invertir en el Perú. Entonces, ¿en qué se dedicó más Augusto B. Leguía? Creó parques, creó plazas, creó pistas, creó universidades, creó parques nacionales, etcétera. ¿Ve? Ejemplo, acá tenemos ver, ¿ve? Inauguración de plazas y parques como el Parque de la Reserva, Plaza de San Martín, Plaza de Sucre, Plaza 2 de Mayo, Parque Universitario y el pasaje del Correo. Aquí podemos ver Plaza San Martín, ¿ve? En donde se encuentra en Lima. ¿Qué más, pero profesor? Ha construido pues varias avenidas. Ejemplo, Avenida Arequipa, El Progreso Unión, Brasil, la Avenida Brasil Joven de Lima, la Avenida Francisco Pizarro y la Avenida Central. Realizó también, jóvenes, varias obras de irrigación. ¿Para qué, profesor, de irrigación? Para que puedan sembrar, ¿no? Para la agricultura. ¿En dónde, profesor? En Cañete, en Lambayeque, en Chancay. También, profesor, hizo vías, ¿no? Vías donde que puedan ir pues como norte a sur o de sur a norte, ¿no? Construcciones de ferrocarriles también hizo. Modernización de todo casi la capital, ¿no? De Lima. Creación de la Escuela de Aviación Militar, el ministro de la Marina y la Escuela de Policía. No olvidemos esos jóvenes. Todo eso hizo ¿quién? Augusto B. Leguía. Y profesor, ¿cómo así llegó Augusto B. Leguía, profesor, a su fin de su gobierno? ¿Qué pasó, profesor, para que Augusto B. Leguía llegue a terminar su periodo, ¿no? En el año 1929, jóvenes, en el Perú pues empezó a haber una crisis política y económica, ¿no? No olvidemos, jóvenes, que el Perú estaba pues dependiendo económicamente ¿de quién? De los extranjeros, de Nueva York, Norteamérica, ¿no? De los estadounidenses. Entonces, en Estados Unidos, pues, se dio un colapso de la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Prácticamente se dio un colapso en el dinero, ¿no? Y eso, pues, como el Perú, dependíamos de Norteamérica, en el Perú también
nos afectó, ¿no? Nos afectó, entonces había una crisis económica. Y tú sabes, jóvenes, cuando hay una crisis económica, ya prácticamente el presidente ahí no sabe qué hacer, y hay pues una crisis política, ¿no? Un 24 de octubre, pues conocido como el Jueves Negro, en el Perú se manifestaron así varias entidades, ¿no? Varios huelgas, empezaron a hacer huelgas, empezaron a hacer campañas. Un claro ejemplo vemos pues cuando 40.000 campesinos empezaron a qué? A hacer su huelga, a hacer reclamos, ¿no? Y pues en la mañana del 22 de agosto de 1930 ya, en el 1930 ya, había un general, pues, ¿no? Un general llamado Luis Sánchez Cerro, quien pues desde Arequipa encabezó, ¿qué cosa? Una rebelión, ¿no? Un golpe de estado. Entonces, como ya mi amigo Augusto B. Leguía ya no tenía respaldo del pueblo, porque el pueblo ya está empezando a odiarle, prácticamente salió del Perú y ingresa pues ahí como nuevo presidente, ¿quién? Luis Sánchez Cerro, ¿no? No olvidemos, Augusto B. Leguía llega a fallecer en el año 1932, un aproximado pues con 69 años, joven, ¿ven? 70 años. Bien chicos, a responder las preguntitas. La número uno dice, ¿quiénes fueron considerados o quiénes fueron los intelectuales políticos que aparecieron en este periodo? Había dos, ¿te recuerdas? Habían dos grandes representantes, tanto como el capitalismo y el socialismo, ¿no? Había pues el capitalismo, ¿cómo se llamaba? Víctor Raúl Haya de la Torre, y el otro, ¿quién era? José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, en la pregunta número está respondido, joven. La dos dicen, ¿cuál militar o qué militar asume el poder tras la renuncia de B. Leguía? ¿Quién era? Luis Sánchez Cerro, que empieza pues una rebelión, un golpe de estado desde Arequipa, ¿no? La número 3 te dice, eh, por la ley de conspiración vial, ¿quiénes debían trabajar en la construcción de carreteras y por cuánto tiempo? Mira, cuando se proclama esta ley, pues ¿quiénes fueron los afectados? Fueron los campesinos, la clase baja, jóvenes. No quien pues les habíamos apoyado a B. Leguía para que entre al poder y nos da un mal pago, ¿no? Nos obliga a trabajar en el Estado, jóvenes. Pero ¿cómo era este profesor? Todos los varones que estaban pues de 18 entre 60 años deben de trabajar, dice, 12 días al año. Ese era obligatorio, jóvenes. O sea, si tú tenías 20 años, debías trabajar al año 12 días para el Estado. Así pues el Estado ya se evita de pagar impuestos, deudas, evitar pagar qué cosa, sueldos, aguinaldos a los trabajadores, ¿no? Entonces creó una ley donde que todos los campesinos y todos los compoblanos debían trabajar 12 días al año. Y profesor, ¿eso también afectó a la clase alta, a las personas que tenían dinero? No, chicos, más que nada, ¿qué nos fueron afectado? La clase baja, los campesinos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la número 3, ¿cuál sería? Todos los varones que tenían entre los 18 y 60 años debían trabajar 12 días al año. La número 4 te dice, el laudo de París de 1922 sobre la explotación del petróleo en la Brea y Pariñas es un convenio, ¿no? Lesivo entre los intereses del Perú, firmado durante el gobierno de quién. ¿Quién estaba gobernando, jóvenes, en el Perú en 1922? ¿Quién estaba gobernando? ¿Sánchez Cerro? No, ¿verdad? ¿Alejandro Toledo? Tampoco. ¿Quién estaba gobernando, jóvenes? Augusto B. Leguía, alternativa D. La número 5, jóvenes. Está sencillo la preguntita, se está regaladas, jóvenes. La número 5, ¿qué te dice? Fundador de Alianza Popular Revolucionaria Americana, o en otras palabras, APRA, ¿no? ¿Quién es el fundador del partido aprista, jóvenes? Aprista. ¿Quién es? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿En qué año, profesor? En 1924. Entonces sería la alternativa E, ¿no? La número 6 dice, la causa principal del golpe de estado, ¿no? De Sánchez Cerro, que puso fin al régimen de Leguía en 1930 fue, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando, profesor, en el Perú? ¿Por qué Sánchez Cerro se levantó, hizo una rebelión, un golpe de estado, bro? ¿Por qué? No nos olvidemos, jóvenes, de en el 1929, ¿qué hizo?
un golpe, ¿qué cosa? Económico, había una crisis económica en el Perú. Entonces de ahí empieza, ¿bien? Entonces dice acá, crisis político y económico en el Perú de 1929, sí, alternativa A. La número 7 te dice, escribió en el año 1928 los 7 ensayos. Los 7 ensayos, ¿no? Lo cual pues es la interpretación de la realidad peruana. ¿Quién era su autor? ¿Quién era el autor joven de los 7 ensayos? Ya les dije también. ¿Quién era? Jorge del Prado, Manuel Nada. ¿Quién era? Víctor Ulaya de la Torre. Sí creo, ¿no? Tampoco jóvenes. ¿Quién era? José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, pues jóvenes, escribe los 7 ensayos. Deben leer los jóvenes eso. Vas a ver que cómo es la realidad así en el Perú, jóvenes, ¿no? Te habla sobre la economía, político, lo social, lo religioso, de todo en el Perú. Ya entonces la número 7, la alternativa, la A. La 8 te dice, en 1924 fue fundado en México el APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y en el Perú, ¿no? Y en el Perú, en ese año, en el 1928, se fundó. ¿Qué partido se fundó, jóvenes? En el año 1928, que estaba encabezado por quién, por José Carlos Mariátegui. ¿Cómo se llama el partido? Democracia Cristiana, nada que ver. Partido Socialista, ¿qué dicen? Partido Comunista, nada que ver. Partido Popular Cristiano, nada que ver. Acción Popular, tampoco. Partido Socialista, ¿no? Alternativa B. Muy bien, chicos, cuídense, un abrazo, éxitos.